Hola, yo soy Sonia Griego y les invito a que se queden con nosotros los siguientes minutos, donde estaremos compartiendo información que les ayudará a tomar mejores decisiones acerca de su salud. Hola, yo soy el doctor Enrique Griego, dándoles la bienvenida a este su programa Hablando de Salud, el cual es un programa semanal dedicado a la educación comunitaria sobre temas de salud. Y hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante, hecho por usted y para usted. El primer caso de hoy dice así: Doctor Griego, tengo 42 años de edad. Hace 2 años fui diagnosticada con depresión postparto, lo que he superado muy bien, pero desde entonces he padecido de dolor y distensión abdominal, episodios de estreñimiento alternados a veces con episodios de diarrea, por lo que he tomado diferentes pastillas, pero no he tenido mejoría. Quisiera saber su opinión y si hay algo más que puedo hacer. Es muy probable, por los datos clínicos que presenta el historial, que se trate de lo que llamamos el síndrome del colon irritable, que es un problema funcional. Ya en el transcurso de la explicación de su caso puedo ampliar un poquito más. Pero este es un problema muy común. Se está hablando que en los Estados Unidos puede ir desde el 10 hasta un 20% de la población adulta sufre de esta condición. Es una condición que es la razón principal por la que más pacientes va con los gastroenterólogos y muchas de las prácticas primarias también tenemos un gran porcentaje de estos pacientes. Son pacientes que vienen quejándose de que tienen ya meses, a veces años, de tener dolor abdominal, en muchas ocasiones asociado con distensión abdominal, muchos gases. A veces vienen personas refiriéndote que tienen periodos con diarrea alternados con periodos de estreñimiento. En algunos casos es mixto de esta manera, alterna. En otros casos es diarrea la mayor parte del tiempo y en otros casos es estreñimiento. Es una molestia que no se sabe cuál es la causa en sí. Se han hecho muchos estudios, sobre todo en los últimos 50 años, para ver cuál es la causa del problema. Y hay muchas teorías, y uno de ellos es que puede haber una disbiosis. Una disbiosis es cuando hay alteración en la flora intestinal, cuando tenemos que en nuestro intestino, que vive la flora intestinal, que hay bacterias, parásitos, hay virus, hay hongos. Ellos tienen un papel muy fundamental en nuestra salud en general, tanto en el buen funcionamiento del sistema inmunológico, como en el buen funcionamiento del sistema intestinal, sistema digestivo, como el buen funcionamiento del cerebro, sobre todo el tejido nervioso. Depende mucho de las sustancias que son producidas por estas bacterias intestinales, que se llama microbiota intestinal. Entonces, cuando hay un sobrecrecimiento de bacterias que no son las que queremos, esto puede alterar la relación que hay entre esa bacteria y lo que producen con el intestino, con el sistema inmunológico y con el cerebro. Eh, es algo que tenemos que estudiar muy bien todavía, porque todavía no tenemos una respuesta clara para aquellas personas que dicen por qué yo tengo este problema. Es más común en la mujer, o quizás se ve más en la mujer porque la mujer es la que más consulta, es la que más viene al médico y quizás eso explica. Puede ser algo muy caro. Esto es un problema que cuesta mucho dinero por el número de consultas, de medicamentos que a veces tenemos que dar y los días que las personas por estas molestias no van al trabajo. Entonces todo eso se suma y puede a la larga ser un problema costoso porque es crónico. No es un problema agudo, es un problema que puede durar años. En muchos casos, esto puede pasar realmente al médico se le puede pasar. El diagnóstico es muy fácil de hacerlo, pero si uno no piensa en el síndrome del colon irritable, puede ser un caso más que se pase por años sin ser diagnosticado.
Entonces es bien importante que el médico primario, sobre todo, esté familiarizado con este problema porque es muy común y porque es muy fácil ser diagnosticado, porque el diagnóstico se hace prácticamente a través de la historia, a través de la clínica. Prácticamente no tenemos que hacer estudios para saber si la persona tiene el síndrome de colon irritable. Si lo hacemos es porque trae otros síntomas o otra molestia y tenemos que descartar otras posibilidades. Por ejemplo, hay enfermedades del intestino que son inflamatorias, son enfermedades inflamatorias del intestino, que está la colitis ulcerativa y está la enfermedad de Crohn. Estas pueden presentar síntomas clínicos parecidos, pero el médico, si tiene el conocimiento y la experiencia, puede a través de la clínica poder diferenciar uno del otro, pero a veces hay datos como por ejemplo sangrado, si hay sangrado con el excremento, si hay fiebre, todos estos son datos que nos indican que a lo mejor es un problema de inflamación del intestino como Crohn o colitis, y entonces tenemos que hacer estudios para diagnosticar estas enfermedades porque en esta sí la podemos diagnosticar a través de estudios, sobre todo la colonoscopía. Podemos hacer CAT-scan del abdomen y eso nos ayuda. Y por supuesto, estas sí tienen tratamiento y son de muchos cuidados. Una persona no muere por el síndrome del colon irritable, pero sí puede morir porque tiene enfermedad de Crohn y se complique, o colitis ulcerativa, que pueden ser lesiones que pueden incluso ser precancerosas. La persona con colitis ulcerativa o cualquier proceso crónico inflamatorio del intestino, esto puede poner al paciente en un riesgo de desarrollar cáncer del colon. El tratamiento es a base de cambio en el estilo de vida. La persona realmente no tenemos un medicamento que sea 100% efectivo. Cada paciente va a tener diferente sintomatología y va a tener diferentes necesidades. A veces si el problema es más que todo estreñimiento, entonces le damos laxante, le damos más fibra sobre todo, que es lo más importante en estos casos, es consumir más frutas, más vegetales, más fibras diversas de origen natural. Consumir siquiera 20 o 30 diferentes plantas por día. Cada planta nos da una fibra diferente y esas fibras van a nutrir a las bacterias intestinales. Entonces estamos procurando que esta persona produzca o sus bacterias intestinales reciban el alimento apropiado, que son esas fibras variadas, para que de esa manera tengamos la flora intestinal deseable. A veces damos probióticos, prebióticos, el evitar consumir productos procesados, productos que tienen muchos químicos agregados, es muy importante. Evitar el consumo de estos productos industrializados y, por supuesto, disminuir el consumo de origen animal. Sobre todo la carne roja, si es procesada, pues tiene más posibilidades de hacer que las bacterias que se vayan a crear en nuestro sistema no sean las que queremos. Tenemos que descartar que el paciente no tenga intolerancia a la leche. Hay personas que tienen intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche, no las pueden digerir adecuadamente y esto puede producir síntomas muy parecidos. Puede producir dolor abdominal, puede producir distensión abdominal, puede producir muchos gases y puede producir evacuaciones diarreicas por 1 o 2 días. Hay personas también que tienen intolerancia al gluten. Eso es algo que también tenemos que diferenciar, porque el gluten es como si fuera una alergia intestinal. Hay una reacción. El gluten es la proteína del trigo y es como si usted tuviera una alergia intestinal al gluten. Hay una estimulación con el sistema inmunológico, hay una inflamación que va a producir síntomas parecidos. Entonces hay diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta. Estos pacientes, por la cronicidad del problema y porque a veces causa mucha diarrea, puede haber debilidad, puede quitarle el sueño. En un 50% de los casos puede haber ansiedad, o sea, problemas emocionales agregados a este problema funcional del intestino. Y puede haber depresión hasta en un 70% de estos pacientes. Entonces, estos pacientes tienen que ser también evaluados desde el punto de vista emocional, porque por la
frecuencia con la cual vemos esta combinación de problemas emocionales con estos problemas funcionales del intestino. Aparte, quiero mencionarles y le quiero repetir que esto no es contagioso, esto no es una gastroenteritis, una infección que se la va a pasar a otra persona. Aquí no hay nada de infección, esto es un problema meramente funcional.